Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos nuevamente a una edición de nuestro programa De aquí y de allá en macortv.com, como siempre con sus anfitriones Beatriz Rangel Y Carlos José Rangel, hoy nuevamente dedicaremos media hora de su tiempo para conversar sobre sucesos, eventos y situaciones de gran impacto ocurridos la semana pasada, aquí y allá. El presidente Bueno, Biden dio la primera rueda de prensa formal de su presidencia, declarando acerca del despliegue de la campaña de vacunación contra el COVID-19 y otras noticias relacionadas. sí, pero lo más importante de la rueda de prensa, o lo más sorprendente de la rueda de prensa, fue que los periodistas presentes no hicieron ninguna pregunta relacionada con el COVID y los esfuerzos que hace el gobierno para vacunar a toda la población y confrontar la pandemia. Muy por el contrario, lo que hicieron fue enfocarse en temas que en la actualidad se, se discuten en el Congreso y que dividen al Congreso. Sobre el control y restricción del voto, la inmigración y el control de las armas para uso personal. También le hicieron algunas preguntas que yo encontré un poquito faltas, faltas de visión y inclusive yo diría que de misma educación política, porque preguntarle a un presidente que si él no cree que su política económica va a fracasar, a mí me parece un disparate. Francamente, tú lo que tienes que preguntarle al presidente, mire, presidente, usted acaba de tomar esta medida para estimular la economía. ¿No cree usted que esa medida pueda tener estos y estos efectos y señalárselo? Pero tú no le puedes decir, a usted no cree que va a fracasar. Por Sí, supuesto que te va a contestar que no. por supuesto que va a decir, no, sí, sí, creo que va a fracasar. Es una estupidez. Pero él, él la- él utilizó la rueda de prensa básicamente para decir que iba a aumentar la meta de las vacunas de 100 millones de vacunas a 200 millones de vacunas y principalmente para decir que iba a promover su plan de infraestructura nacional. Al plan de infraestructura nacional, tú has estado hablando de eso ya desde hace bastante tiempo. Bueno, déjame decirte, Carlos, la única razón que, o sea, el único tema de toda el menú de opciones con que nos presentó Trump cuando fue candidato, el único plato de ese menú de opciones que a mí me encantaba y me fascinaba y decía, este señor tiene toda la razón del mundo, era el tema de la infraestructura. Pero por Porque supuesto. como hemos venido hablando tú y yo, basta con montarse en un avión, ir para Singapur y regresar para acá. Entonces cuando uno está en Singapur se siente en el siglo XXI, cuando regresa para Estados Unidos se siente en el siglo XX. Es La lamentable infraestructura. que a pesar de que habló tanto de eso, francamente a él parecía que para él infraestructura se traducía en un muro en la frontera, cosa que no, francamente no ayudó y de alguna manera todo lo que se trata de la infraestructura aquí en los Estados Unidos ha echado para atrás. O sea, porque cuando uno se queda parado y el mundo sigue avanzando, básicamente lo que está es retrocediendo. Y eso no ha sucedido en los Estados Unidos en relación con infraestructura, como tú bien lo puntualizas. Mira, pero yo te iba a decir una cosa. Mi sensación es que estamos en esta situación de ausencia de conocimiento profundo y ausencia de diálogo con nuestros líderes, parte por los periodistas, porque me da la ligera impresión que esa gente que estaba ahí de infraestructura no sabe nada. Entonces, como no saben nada de infraestructura, prefirieron no preguntar para no hacer el ridículo. Pero francamente que las preguntas eran de infraestructura, porque, o sea, yo tengo, a mí cuando él anunció eso, a mí se me ocurrieron mil preguntas. Ujú. O sea, van a mantener el diseño original de la infraestructura americana que es para garantizar la efectividad, la eficiencia del comercio transatlántico o vamos a pivotear hacia el Pacífico.
Bueno, porque pero el problema, uno de también los problemas que interestatal, tenemos, también interestatal. Pero como tú dices, yo creo que ellos, Biden tiene, por decirlo así, ascendencia en la administración de Obama. Y Obama estaba muy enfocado hacia el Pacífico, como bien lo sabes. Y yo creo que en este sentido también Biden va a volcarse hacia el Pacífico. Y yo creo que lo ha demostrado. pero es Uno de que es las, lo correcto, es que lo correcto, mira, no hay capilaridad en la logística para llevar los bienes del centro de los Estados Unidos a los puertos del Pacífico. No hay capilaridad. Ujú. Donde hay capilaridad es para traerlos para los puertos que van hacia el Atlántico. Y ahí no es donde estamos exportando. Ahorita las grandes exportaciones de Estados Unidos, ¿para dónde son? Para China. Ujú. Porque mira, China está comprando todos los cereales del Midwest a pesar del pleito. Bueno, A pesar del pleito horroroso, ellos siguen comprando sus cereales en el Midwest americano. Y, y a pesar de que son un poquito más caros, precisamente por eso, porque no está la infraestructura. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es infraestructura que vaya para el Pacífico. Y lo mismo pasa con la India, lo mismo pasa con Vietnam, porque no es solamente China, lo mismo pasa con Japón, que se está reactivando el comercio con Japón. Entonces, me parece que la gran pregunta es dónde se va a colocar ahora la capilaridad de esa construcción de infraestructura, porque si lo que nos vamos a dedicar es a reparar lo que tenemos, pues quedaremos otra vez en la cola. sí, bueno, la infraestructura y puertos y comercio internacional, vamos a hablar de eso un poquito más adelante cuando estemos hablando del mundo, porque verdaderamente que un incidente la semana pasada parece que nos hace repensar cómo va a ser todo eso. Pero ciertamente en los Estados Unidos los puertos más grandes son Los Ángeles, Nueva York, Nueva Orleans, Seattle y Miami. Y Nueva Orleans, Ah, no, ¿y Baltimore? Baltimore también, pero yo creo que Los Ángeles es mucho más grande que los demás. Baltimore, Sí. o sea, una gran cantidad de la mercancía que tú dices que sale del medio oeste, sale por Nueva Orleans y pasa por el canal de Panamá. Y eso es un problema porque el canal de Panamá tampoco es así es difícil de transitar hacia el Pacífico, ¿no? Y Los Ángeles, yo me acuerdo, yo vivía allá, es inmenso y tiene un volumen impresionante. Podemos ver las estadísticas claramente, pero Sí, vamos a... pero no es el puerto más moderno del mundo, sorry. Sí, estoy de acuerdo con Los eso. puertos de Asia son muchísimo más, es más, el puerto de Trieste en Italia, cuando se termine de construir, que creo que es el año que viene, o no sé si es este año, porque creo que con el COVID tienen un año de atraso ahora, Todo. este, va a ser el puerto más moderno del mundo, Perdón, ¿el de dónde? el de Trieste en Italia. Ujú. Ah, de Trieste, sí, sí. El gobierno italiano le vendió el puerto de Trieste a China hace, no sé, 8 años. Ujú. Y por eso fue que Italia fue tan afectada por el COVID, Claro. porque habían 3.000 trabajadores chinos trabajando en la construcción del puerto de Trieste y una fracción de ellos se fue a China a celebrar el nuevo año, regresaron con el COVID. Bueno, la relación entre Europa y China aumentó mucho durante la administración Trump, precisamente porque Trump tenía la política muy aislacionista generalmente y muy restringida hacia el comercio. Europa, efectivamente, una de las cosas que se está viendo ahorita es que acaba de hacer un tratado de comercio con China que puede ser que compita con los intereses de los Estados Unidos a nivel comercial. Ah, Ahora, como estamos hablando, es que no quiero hablar de eso todavía, pero lo del canal de Suez es súper importante en este aspecto, porque verdaderamente lo que sucedió en el canal de Suez eh, eh, hace repensar muchas cosas. Vamos a ver qué sucede, pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a regresar a los Estados Unidos y vamos a hablar de los tres grandes temas que se están discutiendo esta semana. Precisamente la restricción y el control del voto ocurre porque en Georgia pasaron una ley en donde prácticamente la gente no, o sea, se restringieron mucho las horas de voto. No, es ilegal darle agua y alimentos a gente que está haciendo filas para votar y otras cosas por el estilo. Y muchos otros estados aparentemente están contemplando eso.
En el Congreso la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, pasó un proyecto de ley haciendo ese tipo de situaciones ilegales y todavía está por verse qué va a suceder en el Senado. Eso sería una restitución de lo que llaman ¿cómo se llama? El Right Act, creo que era, de los años 60, que fue derogada Sí. hace un par de años por la Corte Suprema diciendo que no había razones para mantener ese tipo de restricciones federales en las elecciones estatales, porque ya el voto era totalmente sin restricciones. Pero resulta que una vez que se retiró eso, aparentemente algunos estados han decidido restringir el voto nuevamente, así que se está contemplando a nivel de ley otra vez ese tipo de cosas. Pero Pues vamos es a que ver. claro, es que lo que pasa es que el sistema electoral americano, tú no tienes una elección, tú tienes 50 elecciones. Sí, Entonces, como es un mismo país, debería haber dependiendo un del marco DC. dentro del cual se muevan esas 50 elecciones. Ujú. Pero bueno, eso es tema que vamos a seguir hablando durante todo el año porque así como Georgia restringió, va a haber alguien que lo liberalice más y entonces vamos a estar todo el año en este toma y dame en el tema electoral. Porque Además que los Estados Unidos es interesante en ese además, sentido, a mí porque lo que me todos tiene los años hay impresionada, elecciones, todos los años hay elecciones. Todos los años, el segundo martes de noviembre hay elecciones, porque hay elecciones o de alcalde o de especiales y ciertamente de congresistas y eventualmente de presidentes. O sea, no es una cosa que ocurre esporádicamente, es todos los años ocurren elecciones. ¿sí? Ujú. Pero eso que tiene que ver con la restricción del voto. No, que digo que el diálogo y la conversación se va a mantener vigente en todo momento. Eso, Ah, bueno, lo que yo no, pero yo lo que sí no, lo que yo sí no sé es que al final qué es lo que se va a imponer. Porque, mira, tiene que haber, como te digo yo, un marco donde se mueva. Porque, por ejemplo, aquí, toma el estado de la Florida. Aquí en el estado de la Florida, los republicanos durante muchísimos años empujaron y empujaron y empujaron el tema del voto por correo. ¿Por qué? Porque el segmento demográfico que apoya al Partido Republicano son gente mayor, conservadora, que no le gusta ir a hacer una cola y no sé, para ir a votar, entonces preferían votar por correo. así es. Ahora, como vino el COVID, y no fue solamente la gente mayor, sino muchísima gente del país, o sea, de todos los estratos sociales, de todos los grupos etarios, que recurrió al voto por correo para no correr el riesgo de irse a contagiar Ujú. del COVID en una cola o en una mesa de votación. Entonces ahora quieren, entonces ahora quieren restringir el voto por correo. Entonces, lo que no puede ser es que cada quien, de acuerdo a sus intereses, manipule el tema electoral. Debe haber Exacto. unas directrices que son válidas para todos los estados y dentro de esas directrices pueden hacer cambios, pero no se pueden salir de esas directrices. No, claro, esa es la Es lo idea que detrás no. el proyecto de ley en el Congreso, tratar de hacer una directriz general a nivel federal, que todo el mundo tenga que seguir esa pauta, que no escojan qué tipo de ley hace para cuándo puede votar la gente y qué tipo de gente puede votar. Vamos a ver. Bueno, y tenemos de nuevo el tema migratorio en primera plana, Ok. con esa cantidad de menores que están viniendo caminando por todos los países desde el Triángulo Norte, pasando por México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Eso es Eh, una gran tragedia de todo tipo, pues. Empezando por ecológica, criminal, de corrupción, y por supuesto, lo que sucede es que muchos, aparentemente, o sea, hay varios, los incentivos para migrar de estas zonas son varios. Y no es una, pero es que no son incentivos, perdóname. son No, incentivos. perdóname. No, no, no. La mayoría de los niños que están viniendo son de Honduras. Mm, En Honduras es un estado colapsado así es. donde impera el crimen organizado. Ujú. Entonces, las madres
que no son de la clase alta o la clase media alta con suficientes recursos para poner sus muchachitos en un colegio privado, tienen que mandar a los niños a la escuela pública, saben cuando son, sobre todo cuando son adolescentes, cuando entran en la adolescencia saben cuando los niños van para el colegio, pero no saben si van a regresar. Imagínate tus padres con esa angustia todos los días de que no sabes si tu hijo va a regresar de la escuela porque va a venir una banda de esas y se lo va a reclutar y se lo va a llevar. Entonces, las mismas madres, porque yo he estudiado todos los informes de las Naciones Unidas, entonces las mismas madres prefieren exponer a sus niños al horror que es el coyote, al horror que es México, porque ese es un país siniestro donde tú tienes lo tienes todo tomado por mafias distintas y además las autoridades no son mejores que las mafias. No, Entonces, no, que ese es uno de los problemas. bueno, entonces todo eso, prefieren eso a dejarlos ahí y que se los lleven las mafias de la droga o de tráfico de armas o de tráfico de seres humanos. Mira. Es que hay varias cosas que suceden. Primero, ciertamente lo que tú dices es la condición que origina eso. Pero si tú te pones a ver, hay una cosa que ha ocurrido, que es que la frontera, a fin de cuentas, sí se ha reforzado. Y hay padres que se han venido y familiares que se han venido a los Estados Unidos y básicamente no se pueden regresar. Y solicitan que traigan a sus hijos porque no ven a sus hijos. Entonces, eso es una cosa que está ocurriendo. Otra cosa que está ocurriendo, y puede ser un incentivo perverso, que existe la idea de que en la zona del Triángulo del Norte hace falta desarrollo económico. Y entonces que los Estados Unidos va a promover cierto desarrollo económico allá. Eso, por cierto, que Biden lo dijo durante su conferencia de prensa. Por eso, los corruptos en el gobierno a lo mejor también están incentivando la emigración para tratar de hacer que los Estados Unidos efectivamente ayude económicamente a esos países, suponiendo que ellos se van a beneficiar en su bolsillo. Aunque Biden dijo que iba a hacer todo lo posible porque esos dineros no pasaran por manos corruptas. Además, nombró el personaje de más alto nivel en el gobierno después de él, que es la vicepresidente Kamala Harris, hija de inmigrantes, para poder coordinar todos los problemas de inmigración legal e ilegal. Yo creo que se están tomando en serio esto y que van a ver profundamente el problema para tratar de hacer una solución, como ellos llaman, humana y efectiva para tratar de disminuir tanto los incentivos perversos como la inmigración. Pero mira, yo sinceramente dudo mucho que los corruptos estén metidos en este baile. Este es un baile que está tocado por una sola orquesta, es el colapso institucional de unas naciones que no tienen la tesitura para poder enfrentar ese tráfico horroroso de drogas. Ahí lo que está pasando, Carlos, es que en los años 80 el presidente Reagan decidió, yo creo que acertadamente, fortalecer la Guardia Marina norteamericana y llegar a una cantidad de acuerdos con los países del Caribe para impedir que siguieran usando todo ese rosario de islas como plataformas para el traslado de la droga. Del Caribe. En el momento que se hizo eso, todo el tráfico de drogas se corrió para la vía terrestre, que sale de Colombia, pasa por la selva del Darién, atraviesa Panamá y va por todos los países de Centroamérica hasta que llega a la frontera de México. Entonces, ¿qué pasa? Ni Panamá, ni Costa Rica, ni ninguno de esos países que están en el camino, ni Nicaragua, ni El Salvador, ni Honduras, ni Guatemala, tienen una tesitura institucional que permita moderar, o por lo menos limitar esas actividades. No la tienen. Entonces, lo que pasa es que los que tienen mejor marco institucional, ahí se ve quiénes son: Panamá y Costa Rica,
que son por donde eso se ha regulado de tal manera que no ha tomado a la sociedad. Pero en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, los capos de la droga están gobernando. Bueno, Y acá, eso lo sabe Estados Unidos y lo sé yo. Entonces, el tema es, esos señores les interesa que las fronteras estén abiertas, les interesan hacer una cantidad de cosas. Yo te digo sinceramente, el problema es el crimen organizado transnacional. ujú, Y estar inventando cualquier otra cosa es simplemente no. una distracción de lo que es el problema central de ese tema. Porque fíjate, y además, otra cosa, fíjate que no se ha podido continuar de una manera organizada con las migraciones esas estacionarias. ¿Por qué? Porque ya los coyotes tienen penetrado absolutamente todo. Sí. Entonces no puedes hacer nada sin los coyotes. Es que es lo que tú dices, el crimen organizado transnacional es una red que trafica armas, trafica gente, trafica drogas. Simplemente ya establecen las rutas y ponen cualquier cosa de cualquier carga en esa ruta. Pero además controlan los gobiernos. O sea, el gobierno de Honduras es un gobierno, vamos a decir, títere, en el mejor de los casos. En el El mejor de gobierno los de casos, yo creo Guatemala que te equivocada en es eso. Yo un creo que gobierno efectivamente completamente lo penetrado que por está esas ocurriendo mafias, pero en los juicios de Nueva York, completamente. lo que está ocurriendo en los juicios de Nueva York dicen que no es que sea títere, sino que efectivamente es parte Bueno, de... peor. Entonces, mucho peor, muchísimo peor. O sea, ya el señor es uno de los capos y Ujú, llegó a la presidencia de la República. Entonces, sí, o sea, que yo lo que quiero es que Estados Unidos y el resto de los países, a quienes que realmente tienen el control sobre la seguridad mundial, se den cuenta que esto no es una cosa de estarles dando ayuda ni nada. Esto es una cosa de enfrentar el tema del crimen organizado transnacional. sí. Y si no lo enfrentas con un conjunto, con una panoplia, como dirían los americanos, de instrumentos que algunos son de carácter doméstico, otros de carácter internacional, vas a tener ese problema siempre. Ujú. Y tiene que ser coordinado, pues, por supuesto, con los actores lícitos de la zona y políticas conducentes a un resultado efectivo. Me parece que el hecho de que México haya legalizado el uso recreacional de la marihuana en realidad es un paso positivo. Si se considera que las drogas, como en Portugal, son un problema de salud pública en vez de un problema legal, es mucho más, se pueden llegar a soluciones mucho más efectivas para controlar el consumo y el abuso que si lo consideras un problema penal. Bueno, lo que pasa es que una vez que se legalice, se, se, se desaparece el margen. Y al desaparecer el margen, desaparece un montonero de dinero que Ujú. estos señores de las mafias tienen y con lo cual penetran gobiernos, compran armas, compran propiedades. O sea, están perturbando absolutamente todo. Porque el sistema, siéntate con un banquero para que te diga lo que le cuesta a cada banco todo el tema de cumplir con la normativa antilavado y cumplir con toda la regulación nacional e internacional para impedir que el crimen organizado transnacional use al sistema financiero legítimo Sí, para lavar dinero. pero cuando hay gobiernos soberanos que están alcahueteando el crimen transnacional, es muy difícil ejercer, francamente, la ley internacional. Ay, bueno, ¿por qué no? Ahora pasamos a nuestro segundo segmento. Bueno, yo creo que ya estamos en América Latina, nosotros nos salimos Sí, de Estados Unidos hace rato. sí, creo que de alguna manera estábamos en América Latina, pero realmente eran problemas en los Estados Unidos originados en Latinoamérica. Una noticia adicional acerca de Latinoamérica que nos ha llamado la atención es la noticia de que la administración Biden bloqueó la solicitud de Venezuela ante la Organización Mundial del Comercio, el WTO, para que el organismo obligara que este país retirase las sanciones contra el régimen venezolano.
Bueno, es que eso es consistente con la política de Estados Unidos, que no reconoce el gobierno de Maduro, y al no reconocer al gobierno de Maduro, obviamente no podía permitir que en la agenda de la Organización Mundial del Comercio estuviera un punto, ningún, o sea, ni un punto neutro, ni un punto álgido como fue este que presentó Venezuela. Ujú. Em, Me imagino que ahora vendrá un debate de esos de procedimiento de quién de verdad em, tiene la representatividad de Venezuela, y en las Naciones Unidas un debate de esos puede durar 5 años, fácil. Sí, bueno, esperemos que no. Pero, o sea, una de las cosas que llama la atención es que al hacer eso, el gobierno básicamente paralizó a la organización. Hay como 100 procesos en curso que se paralizaban por completo a cuenta de esto. Entonces vamos a, como tú dices, es un debate que yo creo que no dure 5 años, sino que va a tener un poco de mayor urgencia y es un organismo eh, que va a quedar como esquizofrénico, porque en este caso Perú, Brasil y Colombia apoyaron la posición de los Estados Unidos, y Cuba, por supuesto, y Rusia se opusieron. Ahora, la semana anterior hablamos un poquito acerca de China y sus intereses en generales. Y en este caso no, la noticia no mencionaba a China, pero creo que China trata de mantener una posición neutral porque no, francamente no sabe eventualmente a largo plazo quién va a prevalecer en Venezuela. No, yo no sé si tú te acuerdas, cuando hace un par de años hubo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo el proceso ARIA, en donde hubo una votación acerca de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y China se abstuvo en esa votación. Eso me llamó mucho la atención porque me parece que una de las cosas que los venezolanos en la oposición no han hecho es aproximarse a China, porque China yo creo que sí, con tantos intereses que tiene en Venezuela, pudiera influenciar el resultado deseado para los venezolanos en oposición. A ellos no les interesa democracia o no democracia, a ellos lo que les interesa es sus fines comerciales a fin de cuentas. Y si no se alían los opositores al régimen con China, entonces China no tiene ningún interés sino en mantener el status quo que le conviene. No, China, yo no creo jamás que China va a apoyar a la oposición venezolana, eh, sinceramente, te lo digo. Pero sí creo que se puede lograr que asuma una posición neutral. Exacto. Pero por supuesto habría que hacerle un lobby mucho mejor que el que ha hecho la oposición. La oposición venezolana, a mi modo de ver, no ha logrado desarrollar unas relaciones de entendimiento con dos actores internacionales que a mi juicio son importantes. Uno obviamente es China, pero el otro es el bloque africano. Ujú. Ese es el bloque más importante en Naciones Unidas. Si tú no tienes aliados dentro del bloque africano, es muy difícil, porque claro, tú no vas a esperar que todos los países de África estén con Guaidó, o sea, que todos En los contra países del de régimen. África Ujú. intervengan en el tema de Venezuela. ¿Por qué? Porque muchos de esos países de África piensan que esto es una cosa tan remota, que esto es una cosa que le compete a los latinoamericanos, y entonces, ¿para qué se van a pronunciar? ¿Sabes? Pero sí puedes lograr la neutralidad de muchos, Exactamente. que el bloque africano, por ejemplo, no apoye a Rusia en un momento, En una en situación como una esta. resolución. Ujú. Claro, eso es importantísimo. Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate tú lo bien que hizo Inglaterra. Inglaterra presentó un candidato para fiscal de la Corte Penal Internacional, y lo presentó como candidato para el Commonwealth. No lo presentó como un candidato del Reino Unido. Ujú. ¿Por Ujú. qué? Porque al ser Commonwealth está el bloque africano y está el bloque asiático, y ya está, ganaste la elección. Sí, sí. Pero ese tipo de, de estrategias o tácticas que tienes que tener en los organismos multilaterales, francamente creo que han escapado mucho a la oposición venezolana. Sí. Están, como dicen, viendo el bosque y no viendo los árboles y no el bosque.
Bueno, en otra noticia acerca de Venezuela, que nos pareció interesante, es que Facebook congeló la cuenta de Nicolás Maduro por difundir noticias falsas acerca del COVID. Estaba hablando acerca de tratamientos milagrosos y tratamientos que, por cierto, supuestamente difundidos por José Gregorio Hernández. Imagínate tú. Ah, ese José Gregorio Hernández era un médico venezolano de principios del siglo pasado que recientemente fue beatificado el, el- por el Bueno, pero gobierno. yo francamente pienso Pero, que o sea, Facebook paralizó la cuenta de Maduro. Ah, y entre otras noticias provenientes de Venezuela acerca del COVID, el presidente provisional Juan Guaidó anunció a través de su cuenta de Twitter que resultó positivo en prueba de COVID-19. O sea, Guaidó está ahorita con COVID-19. bueno, pero mira, una cosa que te iba a decir sobre el Facebook y la cuenta de Maduro. Maduro tiene un año diciendo una cantidad de barbaridades sobre el COVID insólita. Ujú. Quisiera saber qué movió a Facebook Sí, a, ¿verdad? Muy raro. a cogerle la cuenta, porque lo han dejado decir barbaridades durante un año. Y no solo, y Facebook también Y controla además, mira, es Instagram y un no le patrón. paralizaron a A Instagram. mí lo que me gustaría era que entendiéramos que hay un patrón. Es el mismo cuento de López Obrador diciendo, no, con una estampita de la Virgen del Guadalupe ya estamos listos, no necesitamos vacunas, no necesitamos protegernos, no necesitamos distancia social, no necesitamos nada de eso. Este, eh, y ahora Maduro con José Gregorio Hernández. Ujú. Es la cartilla de del populismo autoritario en América Latina que recurre a eso porque, claro, el pueblo, el pueblo en Venezuela y en toda América Latina es un pueblo que tiene mucha fe católica y piensa que a lo mejor puede ocurrir un milagro. Pero claro, es que yo no digo que no ocurran milagros, claro que han ocurrido milagros, pero el gobierno tiene que crear las condiciones para proteger a la población, esa es su Bueno, primera responsabilidad. hay un dicho Pero bueno, muy difundido que es a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tú no, o sea, tú tienes que tomar acciones positivas para que sucedan los resultados que quieras que ocurran. No solamente rezar con la estampita o pero ponerte. además el gobierno de Venezuela lo que está haciendo es lo mismo, es traficar ahora con esta horrible tragedia en clínica, Ujú. porque ya venía traficando con las cajas de comida. Sí. No le daban cajas de comida, sino a la gente que estaba con ellos, que hacía lo que ellos decían, que votaban por ellos, que los seguían, que iban a las manifestaciones. Ahora seguro le están dando las vacunas solamente a la gente que los apoya. Y a los que no los apoya no le van a dar vacunas. Y que esa táctica de represión biológica la inició Stalin en Ucrania con la llamada Holodomor, en donde básicamente murieron no sé cuántos millones de personas porque les quitó la comida para subyugar a Ucrania. Posteriormente en Cuba también se perfeccionó y el régimen utilizó el hambre y la miseria para asegurarse de que fuesen sus acólitos, la gente que lo apoyaba, los que vivían bien bajo la revolución. Pero en Venezuela es insólito lo que ocurrió. Tú tienes que tener tu carnet de partido para que te vea un médico muchas veces. Tú tienes que tener hasta un carnet de partido para que te pongan gasolina. Eso es un régimen represivo brutal. Es igualito que en Cuba. Mm, Igualito me imagino que si era en la Unión. Sí, la Unión Soviética creo que tenía un carnet. ujú. Creo que tenía un carnet. Sí, y si no apoyabas al gobierno, te quitaban el carnet. Bueno, No, es que no te daban el carnet si no eras una de las personas bueno, que por lo menos eras neutral al gobierno. exactamente. Hay que morir callado, literalmente. Bueno, y ahora sí creo que nos deberemos mover hacia Egipto. No porque vayamos a estudiar de nuevo a Cleopatra, sino porque en el canal de Suez, que es una de las vías
de tránsito marítimo más importantes del mundo, junto con el Canal de Panamá, ocurrió una, vino una tempestad de arena que afectó a un tanquero de contenedores, a un barco de contenedores, el Ever Given, y el Ever Given se desplazó y quedó encallado transversalmente en el canal y no ha podido ni avanzar ni retroceder, sino no ha podido mover el carro, Sí. no ha podido mover el barco. Y es una cosa terrible porque son 9.6 mil millones, o sea, billones americanos en mercancía diaria que no ha podido transitar por el canal desde el momento en que ocurrió este siniestro. Aparte de eso, hay que pensar, como cuando se cierra un aeropuerto, pues por una nevada en un sitio, toda la red de tránsito aéreo se complica. Esto ha ocurrido con las vías navieras. Se estima que para volver a la normalidad en el tránsito marítimo va a tomar semanas, si no meses, debido a este incidente. Esto va a causar millones y millones y millones de dólares en costos adicionales en tránsito y mercancía perdida y demás. Por ejemplo, en Siria ya aumentó un 20% el precio del petróleo. En otros sitios se está estimando, pues claro, porque esos 9.6 mil millones de mercancías no van a ser pérdida para nadie, simplemente se van a pasar para el consumidor. Entonces, esto va a generar un alza de precios general y una escasez en otros bienes y servicios que Va a haber una tener escasez consecuencias de económicas ciertos bastante productos, por fuertes. ejemplo el café. El café que se usa para el café instantáneo, todo viene de Asia y pasa por el canal de Suez para venir a Europa y a Estados Unidos. Entonces vamos a tener, la gente que toma café instantáneo va a empezar a ver que no tiene suficiente, o sea que no hay suficiente existencia. Menos mal que yo muero mis pepitas. Otro producto que va a escasear es el papel toilette, porque la pasta de madera con que se hace eso viene también de Asia y normalmente viene en esos supertanqueros. Entonces, por lo menos esos dos productos van a escasear y van a escasear muchísimo en el próximo mes. No, o sea, como te digo, ya se está hablando de aumentos brutales y descomunales en el precio de la gasolina y el petróleo y la calefacción y demás. Este incidente, que es de un barco en una vía de tránsito, resalta nuevamente la fragilidad de las grandes redes de tránsito de comercio mundial. Y junto con el COVID, en combinación con el COVID, yo creo que de alguna manera va a hacer a muchas empresas, países, ciudades, etcétera, reevaluar sus estrategias acerca de comercio y producción y distribución de bienes futuros. ¿Tú no crees que eso sea el caso? Mira, yo sinceramente no creo. Porque vamos a ver, ¿quién se va a poner a producir ese café? Que es un café especial. O sea, o lo traes de allá o lo traes de Asia o lo traes de Asia, porque Sí, es pero a lo mejor el único lugar. no va en un barco del tamaño del Empire State Building. Ese barco es del tamaño del Empire State Building. Si tú estás a la parte del Empire State Building y vas para arriba, no lo puedes ver. Esa es la escala de este barco. Estos barcos Bueno, pero es muy pero probable no que es el vayan y comercio, por eso estaba no, con no, no, contenedores. es Yo no la sé. logística. ¿Ah? Entonces, pero lo que va a lo que se va a revaluar no es el comercio, Carlos, es la No, bueno, logística. por supuesto. Lo que quiero decir es la logística, la manera en que se transportan las cosas. Y algunos elementos sí se van a producir más localmente. Yo no digo café, por supuesto, pero a lo mejor ciertos tipos de papel toalé, sí. Ah, sí, pero ¿dónde están los bosques? ¿Dónde están los bosques inmensos para poder hacer eso? Lo Hay, tienes que hay empezar a bosques en todos los plantar desde ahorita. continentes. Hay bosques en todos los continentes. No, señor. Es- Eso es la gente que todavía tiene suficientes extensiones de bosque y lo están explotando de una manera que se regeneren, que le da capacidad de regeneración, es en Asia y en África, porque en América Latina acabaron con los bosques
y lo que hay son reservas, son reservas de biosfera que no se están explotando. Pero justamente vamos a pensar en África. Ok, tú me estás diciendo acerca de África y todo está siendo ahorita por el canal de Suez. Acá vamos a hablar de los Estados Unidos y el problema que se produce en el medio oeste y se está volcando el comercio hacia el oeste, hacia el Pacífico. Ese mismo tipo de cosas puede ocurrir en África y hace que cambie la logística de transporte. O sea, yo no te estoy diciendo que va a pasar de la noche a mañana, pero a mediano plazo es muy posible que eh, la infraestructura de distribución general a nivel mundial ocurra en contenedores más pequeños y más localizados y mercados más locales más cercanos al mercado final de consumo, que es definitivamente lo que hemos estudiado. No, lo que yo sí pienso que va a pasar más que eso es que las rutas férreas en el continente africano van a tener un boom y creo que van a aprovechar un poco más los puertos que hay en el lado occidental de África, porque los puertos del lado occidental se pueden rápidamente, por donde está Cabo Verde, tú simplemente por donde está Cabo Verde subes y ya estás en el Mediterráneo y puedes servir a Europa perfectamente bien. O sigues derecho, pasas por Gibraltar y llegas perfecto, y llegas al Mar Caribe. Y del Mar Caribe subir a Miami es facilito. Sí. Entonces, lo que sí creo que va a pasar con esto es que va a haber un desplazamiento muy grande de la logística comercial de África Oriental a África Occidental. Eso sí va a pasar. Sí, bueno, tú y yo hemos hablado acerca de los megapuertos, y acá vamos a hablar de Trieste, y esos megapuertos diseñados para estos supercargueros inmensos, que, o sea, ahí está la foto. Entonces, lo que estoy diciendo es que ese tipo de barcos de escala gigantesca, yo creo que van a empezar a reducirse. Al igual que, por ejemplo, los jumbo jets, que se redujeron a un poquito más pequeños, pues, a fin de cuentas. Es muy posible que ese tipo de cargueros se disminuya y eso va a afectar el diseño de los puertos. Y cualquiera que esté pensando en puertos estratégicamente ubicados debería estar pensando en ese tipo de cosas a largo plazo. Bueno, la tendencia es más a que ese tamaño del Ever Given sea el estándar. Pues eso es lo que se llama un Eso ha sido la Panamax. tendencia. Yo lo que estoy diciendo es que la tendencia es posible que se revierta. Es posible. Ok. Pero yo lo que sí estoy segura es que la logística dentro del continente africano va a cambiar. Sí. Va a cambiar muchísimo. Sí, Dándole, y eso va a impulsar el dándole desarrollo de mucha más África. importancia que lo Por que le están dando supuesto. ahora al África Occidental. Y va a impulsar el desarrollo de África, como hemos mencionado anteriormente, que África es un continente que está en ciernes de un gran boom. Por ahí leí, no recuerdo si en el Financial Times fue o otro periódico de Europa, que los que están, pero haciendo fiestas son los piratas de Somalia. Ay, imagínate, tú me imagino pues, ese poco ¿cómo llaman? Sí, porque Barcos ahí por ahí. les cayeron una cantidad de barcos donde por lo menos pueden cobrar peaje. Bueno, o protección. Exacto. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con nuestra conversación el día de hoy. La semana que viene nuevamente compartiremos nuestras perspectivas sobre otros temas de gran relevancia y todas las regiones del mundo. Agradecemos mucho su atención, sus comentarios y sus sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas, aquí y allá. Manténgase siempre al día con noticias y entretenimiento en macortv.com.